es bastante cositas nuevas para comprender. Pero bueno, no queda otra, hay que meterle pata a esto. Bueno, decíamos, esto del ida y vuelta, ¿no? De las consecuencias contextuales van a tener un efecto de retroalimentación condicionando nuestra biografía. Y esto pasa todo el tiempo, es permanente, ¿sí? Entonces, así las consecuencias de nuestro comportamiento van a servir para reforzar o debilitar, para mantener o sustituir dichos comportamientos en posibles situaciones similares del futuro. ¿Qué significa esto? Las consecuencias de nuestro comportamiento, ¿sí?, van a servir para qué, ya sea para reforzar o para debilitar esos comportamientos. O sea, nosotros nos vamos a comportar de cierta manera en una situación de emergencia, ¿sí? Vemos que las consecuencias de nuestro comportamiento resultan positivas. Entonces, eso va a servir para reforzar ese comportamiento, para reutilizarlo nuevamente en una posible situación parecida o similar del futuro. ¿Se dan cuenta? Si nos va mal con cierto comportamiento, por ejemplo, vemos que es negativo, no nos sirve, es inútil, lo que sea, eso, la consecuencia, digamos, de nuestro comportamiento, eso el mismo contexto nos va a avisar en ese movimiento de retroalimentación, ¿no es cierto? Si es negativo, no sirve, va a debilitar, ¿no?, ese comportamiento o la probabilidad de que utilicemos nuevamente ese mismo comportamiento otra vez en una situación parecida o similar. ¿Se dan cuenta? Entonces es como un movimiento de aprendizaje también, esto de reforzar y debilitar, ¿sí? Mantenemos ese comportamiento o capaz que lo sustituimos completamente por otro, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos entender a esto? ¿De qué manera las consecuencias influyen en el comportamiento? Básicamente todas las personas operamos tratando de obtener gratificación, ¿sí? Lo que hacemos es con ese objetivo, o sea, tratamos de obtener una gratificación en todo lo que hacemos en nuestra vida, prácticamente, ¿sí? Hay una parte de nosotros que se gratifica con esa manera de actuar o con ese comportamiento, ¿sí? Entonces decimos que operamos básicamente tratando de obtener gratificación o cumpliendo con nuestros objetivos en nuestras transacciones o evitando consecuencias aversivas o negativas o evitar consecuencias que nos alejen de nuestros objetivos. Entonces, las personas operamos básicamente tratando de esto, de obtener gratificación, de cumplir con nuestros objetivos, de evitar consecuencias que nos alejen de nuestros objetivos, de evitar consecuencias aversivas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo volvemos a decir. Cuando nuestro comportamiento influye sobre el contexto, provocando unas consecuencias que valoramos como útiles, positivas o gratificantes, ¿qué decimos? Decimos que este comportamiento queda reforzado. ¿Y esto qué significa? Significa que ante una situación antecedente similar, aumenta la probabilidad de que repitamos el mismo comportamiento, ¿sí? Porque ya quedó reforzado. Por otro lado, si nosotros valoramos esas consecuencias
como inútiles, negativas o aversivas, ¿qué pasa? Decimos que estos comportamientos quedan debilitados, o sea que no los reforzamos, no son reforzados. En el futuro, ¿qué va a pasar? Disminuye la frecuencia, la intensidad o la duración de este tipo de acciones, o directamente las cambiamos por otras, las sustituimos. ¿Se dan cuenta? Entonces, volvemos recapitulemos. Cuando nuestro comportamiento influye sobre el contexto, provocando consecuencias que nosotros valoramos como positivas, útiles o gratificantes, ¿qué decimos? Que ese comportamiento que usamos va a quedar reforzado. ¿Se dan cuenta? Si es al revés, si es inútil, negativo, esos comportamientos quedan debilitados. Para los comportamientos reforzados, en el futuro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a usar. Nos fue bien con eso, lo volvemos a usar. Y los que no, los que quedaron debilitados, ¿no? En el futuro va a disminuir la frecuencia de su uso, la intensidad, la duración de ese tipo de comportamientos, ¿sí? O directamente ni las usamos más, las sustituimos por otras, ¿sí? Entonces esto también tiene que ver con aprendizaje, con experiencia, ¿sí? Vamos acumulando y vamos de alguna manera organizando nuestro bagaje de comportamiento en base a lo que nos contesta el contexto respecto de nuestro comportamiento, ¿sí? Entonces le damos importancia a ese feedback, a esa retroalimentación, ¿sí? Y según lo valoramos como útil, positivo, gratificante, volvemos a usar el comportamiento, o si no, lo dejamos de lado o queda debilitado. ¿Se comprende? Profe. Bien. Perfecto. Entonces, ¿pero qué pasa? Esto puede llevar a confusión. ¿Por qué? Hay que destacar la riqueza y la complejidad de las transacciones. Acá falta una N. De las transacciones. No es tan simple como parece, ¿sí? Es complejo, ¿sí? Y acá entra el concepto de los campos de las contingencias. Las contingencias, ¿sí? Las contingencias incluyen una multiplicidad de variables, multiplicidad de parámetros, todos interdependientes y que son determinantes para nuestro aprendizaje y nuestro ejercicio, tanto para los comportamientos funcionales, como los que van a funcionar, los que sirven, y los disfuncionales, los que no sirven, ¿sí? Toda esta serie de parámetros van a dar forma a la transacción en acción, ¿sí? O sea, todos estos parámetros son muchos: la fuerza, la frecuencia, la intensidad, la duración, la latencia, la magnitud, el escenario, el contexto geográfico. O sea, dijimos al principio, son muchísimas las variables en juego, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Las transacciones, el punto, el foco nodal donde se produce el intercambio persona-contexto, ¿no? En esa transacción, no son tan parecidas como creemos, ¿sí? O sea, nosotros volvemos a reutilizar a lo mejor un comportamiento que pensamos que, porque nos fue bien, nos va a servir en la próxima situación de emergencia, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero nos damos cuenta que no nos da el mismo resultado esperado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay que cambiar. Algo pasó, creíamos que era parecido, pero no era tan parecido, porque hay un montón de variables y parámetros que están en juego, como por ejemplo la intensidad, la duración, la fuerza, la latencia. Algunas se nos habrá pasado por alto y lo que pensábamos que era parecido no es parecido, y el comportamiento que nos resultó útil en una vez anterior ya no nos resulta útil en esta situación nueva, porque había otras variables en juego que no las tuvimos en cuenta,
porque es imposible casi tener en cuenta todas las variables, ¿se dan cuenta? Entonces, para eso hay protocolos de acción, ¿sí? Ustedes ya saben qué significan los protocolos de acción, ¿sí? Los protocolos no cambian, pero lo que sí cambia es la forma de llevarla a cabo, la forma de llevar a cabo ese protocolo, ¿sí? El protocolo es como una guía, ¿sí? Pero ese es su límite, es una guía. Entonces, ¿qué pasa? Queda en nosotros asumir esa capacidad de reconducir las transacciones, ¿no? Para que esa relación de ayuda termine siendo funcional, que realmente funcione, que sirva. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan que cuando decíamos de seamos variables contextuales facilitadores del afrontamiento y no dificultadores o obstáculos? ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué pasa? Como es tan dinámico esto, es una cuestión donde nosotros tenemos que tener esa capacidad de reconducir las transacciones. ¿Sí? Vemos no funciona, cambiamos. Y así constantemente. ¿Sí? Bueno, yo creo que hasta acá vamos a dejar acá. Ya es mucho. Faltaba un poquito más para terminar esta clase, pero es mucho ya este material. La clase que viene vamos a repasar un poquito también para ver que queden bien afirmados los conceptos. Y bueno, ustedes vayan leyendo Enrique Parada Torres, el manualcito. Todo esto tiene que ver con el capítulo 1. Y si pueden, bueno, como esto ya lo estuvimos viendo ahora en la clase, al leerlo va a resultar más fácil y ya se pueden animar a entrar en el capítulo 2, ¿sí? Así que, bueno, por ahora, chicos, yo sigo trabajando en lo que es la elaboración de lo que es el programa, para que ya para la semana que viene ojalá ya lo podamos tener. Y bueno, y obviamente el material que corresponde yo se los voy a ir subiendo todo en formato PDF en el Classroom, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bueno, profe. Bien, ¿alguna preguntita? Sí, decime. A mí no me llegó la invitación del Classroom, entonces no puedo ver, digamos, el material que estudió. No, qué raro. Decime, ¿cómo te llamas? Velázquez María José. Velázquez María José. Bueno. Sí. Profe, ¿ese Power usted lo subió ahí al Classroom o todavía no? No, déjame que lo termine y cuando lo termine lo voy a poner. ¿Ah? Así ustedes también lo tienen a mano, lo pueden repasar cuando les parezca, ¿sí? ¿Estamos? ¿Profe? Sí, a ver, voy a buscar quiero anotar tu nombre y apellido y sabés que dame un mail también, por las dudas, y voy a averiguar por qué no estás en la lista. Porque yo subí directamente una lista que ya estaba así, ya tenía un preformato, algo que yo no lo hice yo a esa lista, y ahí, bueno, con esa lista ya automáticamente consiguieron acceso, todo el mundo consiguió acceso al Classroom. Pero déjame, ¿cómo es tu nombre, me dijiste? Velázquez María José. Bueno, decime tu número de documento por las dudas, tengo que hablar con alguien de ayudante de 36. 36. 851. Sí. 149. Bien, bueno. Dame un mail, por las dudas te tengo que mandar el material ahí al mail, así no te retrasa. Mara Vela. ¿Así todo junto? Sí. Sí, Mara Vela. 2017. Sí. @gmail.com. Perfecto, bien. Bueno, ¿alguna gracias, profe. más? No, de nada. ¿Alguien más tiene alguna preguntita que quiera hacer? Bueno, chicos, entonces dejamos acá.
lean si pueden y nos estamos viendo la semana que viene, ¿sí? Profe, Sí. quería consultarle cómo es el tema de la asistencia, porque yo no entré a la primera clase que usted dio. Eso voy a tener que ver cómo hago, no lo tengo en claro, te digo. Voy a averiguar cómo hacen. No sé qué método están utilizando en otras materias para la asistencia. Hay profe que no estaban en la asistencia de acá, en clase. Hay otro que lo hacen firmar en Classroom. Otro por WhatsApp. Le hacen firmar en Classroom. Sí, y otro por WhatsApp. Bueno, por WhatsApp. Ajá. Y yo Hay diría un formulario de que firmen en Classroom, presentismo entonces, también. por ahora. ¿Cómo? Hay un formulario de presentismo y de ausentismo que usa también otra docente. No sé. En el mismo, eso en el está mismo en grupo de WhatsApp. No, es un grupo de WhatsApp. De WhatsApp, claro, nosotros no estamos con un grupo de WhatsApp. Por ahora yo diría que firmen en Classroom, ¿sí? Firmen ahí, creo que se va